Nadie lo tomó en serio cuando lo contó. Ni la policía. Ni los vecinos. Ni su propia familia. Pero si aquel gato no hubiera actuado exactamente como lo hizo aquella madrugada, ese anciano jamás habría vuelto a ver salir el sol. Y lo más aterrador es que no fue un robo común, ni un error del azar. Todo había sido planeado con calma, silencio y tiempo. Quédate hasta el final, porque lo que comienza como una noche común se transforma en una historia que mezcla traición, miedo y un instinto animal imposible de explicar. Y cuanto más escuchas, más entiendes que ese gato no solo estaba reaccionando. Estaba anticipando algo. Suscríbete ahora al canal, porque historias como esta rara vez se cuentan por completo, y esta solo revela la verdad al final. Aquella madrugada sofocante, a las 3:21, la calle parecía muerta. No pasaban coches. No había ventanas encendidas. Solo el sonido distante de un poste eléctrico chisporroteando de vez en cuando. Dentro de la casa sencilla número 47, todo aparentaba normalidad. Pero algo ya estaba mal, mucho antes de que cualquier puerta se abriera. Don Ernesto, de 78 años, dormía profundamente en el cuarto del fondo. El sueño pesado no era habitual, pero esa noche el cansancio venció. El ventilador giraba lento, empujando un aire caliente y denso. Un medicamento recién tomado ayudaba a mantener el cuerpo inmóvil, ajeno al mundo. El televisor del salón seguía encendido, con el volumen casi en cero, mostrando imágenes aleatorias que parpadeaban en las paredes. La casa cargaba silencio y memoria. Fotografías antiguas, muebles gastados y un reloj de pared que marcaba el tiempo con golpes secos. En el suelo del salón, cerca del pasillo, estaba Sombra, un gato de pelaje oscuro y mirada penetrante. Don Ernesto lo había adoptado años atrás, después de que el animal apareciera herido en el patio. Desde entonces, Sombra nunca se alejaba demasiado. Pero esa noche, su comportamiento era distinto. No dormía. No parpadeaba. Su cuerpo estaba rígido, como si algo invisible compartiera el mismo espacio dentro de la casa. Sombra miraba fijamente el pasillo, como quien observa a alguien que aún no ha entrado. Pero que ya está ahí. El primer aviso no fue un ruido. Fue un cambio en el aire. Sombra se levantó despacio, con las patas tocando el suelo frío sin hacer sonido. Sus orejas giraban solas, captando algo distante, casi imperceptible. La cola se movió lentamente, denunciando tensión. Fuera de la casa, alguien observaba. No había prisa. No había nerviosismo. La puerta lateral no fue forzada. Se abrió como si el visitante tuviera todo el derecho de entrar. En ese instante, Sombra dio un paso atrás y arqueó el cuerpo. Un gruñido bajo escapó de su garganta, algo que don Ernesto jamás había escuchado antes. El gato no estaba asustado. Estaba alerta. La Sombra cruzó la cocina con pasos calculados. Cerró la puerta. Se quitó los zapatos. Conocía la casa. Conocía los horarios. Conocía al anciano que dormía sin saber que esa madrugada decidiría muchas cosas. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que sucede a partir de aquí cambia por completo el rumbo de esta historia. El hombre caminó directo hacia el pasillo. Ignoró la sala. Ignoró cajones y objetos. No estaba allí por dinero. Sombra lo siguió a distancia, en absoluto silencio. Cada movimiento era calculado. Cada paso, observado. El invasor se detuvo frente a la puerta del dormitorio y respiró hondo, como quien ensaya palabras antes de hablar. Giró lentamente la manija. Fue en ese exacto momento cuando Sombra corrió. Saltó sobre la cama, tiró la lámpara al suelo y soltó un maullido alto, insistente, casi desesperado. El ruido cortó el silencio como una cuchilla. Don Ernesto despertó sobresaltado, con el corazón desbocado. ¿Qué pasa, Sombra? El hombre se congeló. La luz tenue reveló un rostro parcialmente conocido. Alguien del pasado. Alguien que nunca debería estar allí a esa hora. Tranquilo, tío, solo vine a conversar. La voz hizo que don Ernesto se helara por dentro. Era un sobrino lejano. Alguien a quien había ayudado años atrás. Alguien que sabía demasiado sobre papeles, herencias y documentos antiguos. El hombre intentó acercarse,
pero Sombra se colocó entre ambos, gruñendo, con el pelaje erizado. Don Ernesto sintió que algo estaba mal. Muy mal. El invasor no quería discutir. Quería que don Ernesto firmara un documento. Allí, en plena madrugada. Un papel que transfería todo lo que poseía. Tierras, casa, derechos. Todo. El gato no se movía. Observaba cada gesto. Cada intención. Cuando el hombre dio un paso adelante, Sombra atacó. No para causar daño grave, sino para ganar tiempo. Arañazos, gritos, confusión. Don Ernesto aprovechó el caos para tomar el celular y llamar a un vecino. La voz salió temblorosa, pero clara. El invasor retrocedió. Antes de irse, dejó una frase flotando en el aire. Deberías haber firmado cuando tuviste la oportunidad. La puerta se cerró de golpe. El silencio volvió. Pero nada volvió a ser igual. Suscríbete ahora, porque aún falta la parte más aterradora de esta historia. El sol ya estaba alto cuando don Ernesto reunió el valor para revisar las grabaciones. Las manos le temblaban mientras encendía el viejo ordenador, ese que casi nunca usaba. Las cámaras estaban allí solo por precaución, instaladas años atrás, cuando aún tenía fuerzas para subir escaleras y pasar cables. En la pantalla, la madrugada reapareció. Primero, Sombra acostado en el suelo del salón, demasiado inmóvil para ser un gato. El reloj marcaba 2:47 cuando se levantó. No hubo ruido. Ni puertas abriéndose. Ni pasos humanos. Aún así, el gato empezó a seguir el pasillo, atento, como si acompañara a alguien invisible. Minutos después, la imagen mostró la puerta lateral abriéndose con extremo cuidado. El hombre entró sin dudar. No miró alrededor como quien invade por primera vez. Sabía exactamente dónde pisar. Sabía dónde la cámara no alcanzaba. Pero lo que hizo que don Ernesto se helara fue otra cosa. En la grabación de 2 noches antes, el mismo hombre aparecía. No entró. Solo se quedó afuera, observando por la ventana del dormitorio. Midiendo el tiempo. Estudiando al anciano. Y Sombra. Ya estaba en alerta esa noche también. El gato lo sabía. Antes de todo. Antes de todos. En la comisaría, el ambiente era frío, iluminado por luces demasiado blancas. Don Ernesto contó todo con calma, desde la adopción de Sombra hasta la invasión silenciosa. Habló del documento, de la presión, de la herencia que el sobrino quería adelantar por la fuerza. Los policías escucharon, pero las miradas decían más que las palabras. ¿Tiene pruebas de la amenaza?, preguntó uno de ellos, escribiendo sin mirar. Don Ernesto mostró los vídeos. Mostró los horarios. Mostró el comportamiento del gato. Hubo silencio. Lo registraremos como intento de invasión y amenaza verbal, dijo el policía, cerrando el asunto. Nada sobre planificación. Nada sobre coerción. Nada sobre el riesgo real. Al salir de allí, don Ernesto sintió un peso en el pecho. No era miedo. Era la certeza de que, si dependiera solo de las personas, nada habría impedido que esa historia terminara en tragedia. Suscríbete, porque esta historia demuestra que el peligro no siempre avisa, y no siempre los humanos lo ven a tiempo. Después de aquella madrugada, la casa cambió. Y don Ernesto también. Las puertas recibieron cerraduras nuevas. Las cámaras grababan las 24 horas. El teléfono siempre estaba cargado junto a la cama. Pero nada de eso trajo la sensación de seguridad que esperaba. Quien realmente cambió fue Sombra. El gato nunca volvió a dormir profundamente. Siempre cerca de la puerta del dormitorio. Siempre en posición de alerta. Cualquier ruido mínimo hacía que sus orejas se movieran. Cualquier sombra distinta lo ponía de pie. Don Ernesto empezó a notar detalles que antes ignoraba. Como el gato siempre se colocaba entre él y el pasillo. Cómo reaccionaba a pasos afuera. Cómo parecía leer el ambiente. Entonces entendió algo importante. El peligro no avisa cuando vuelve. Simplemente regresa. Cuando cree que bajaste la guardia. Y Sombra nunca la bajó. El tiempo pasó. El sobrino nunca volvió. La justicia siguió lenta, indiferente. Pero don Ernesto sabía que seguía vivo por una razón simple.
Alguien sintió antes por él. Sombra nunca recibió medallas. Nunca fue llamado héroe. Nunca entendió contratos, herencias ni amenazas. Pero entendió lo esencial. Supo cuando algo no estaba bien. Supo cuando el silencio era peligroso. Supo cuando actuar significaba salvar una vida. Algunos guardianes no hablan. No explican. No piden nada a cambio. Simplemente permanecen. Y cuando todo parece demasiado normal, son ellos quienes ven lo que nadie más ve. Ahora dime en los comentarios, ¿tu animal alguna vez percibió algo antes que tú? Deja tu like, suscríbete al canal y comparte esta historia con quienes aman a los animales. Hasta el próximo vídeo.